Bueno, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a hacer lectura en él, los versículos 1 al 25. Deuteronomio 6, versículos 1 al 25. Dice la palabra del Señor: estos pues, 6, 1 al 25, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová tu Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga la lectura en la meditación en este día, la lectura de su palabra. Pues, pensando en lo que iba a predicar en esta mañana, la verdad es que era un tema que tenía ya escogido desde hace bastante tiempo. Surgió el tema en una predicación de Ángel. Mientras Ángel hablaba, me vino a la mente el texto en el cual pues estamos haciendo lectura, y ese precisamente en el versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le preguntaba yo a Laura allí por escrito, a mi hija, la veía un poquito dispersa por allí en aquel momento, y le escribía yo en un papel, por no interrumpir, porque no es de buena educación estar hablando en medio de la predicación. Pues le escribía en un papel y le decía yo, ¿cuál es el primer mandamiento en este texto? Y ella me decía, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y le volvía yo a preguntar, ¿y cuál es el primer mandamiento en este texto por escrito?
Ella me decía, ya te he dicho, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y yo le decía a ella, le escribía que el primer mandamiento en este texto no es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es oye Israel. Ese es el primer mandamiento en este texto. Y hermanos, esto me llevó a meditar bastante en lo que es este pasaje, pues lo he estado pensando durante todo este tiempo. La verdad es que quería exponer pues el texto desde el versículo 4 hasta el versículo 9, pero es un texto demasiado rico en enseñanza. Y resumiendo, pues creo que lo voy a hacer en dos secciones. Hoy meditaremos solamente en lo que es el versículo 4, y en otra oportunidad, que no sé si será el 8 de abril que tengo nuevamente que predicar, o si será esta tarde, que de pronto no venga nuestro hermano José Juter, así que ya veremos la provisión del Señor cuál es, pues meditaremos en el resto del capítulo. Pero quedándonos con lo que vamos a meditar en este día, hermanos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primer mandamiento, aquí, oye Israel. Esto me ha llevado a pensar en que una de las tareas más habituales y a la que menos atención le prestamos nosotros es la tarea de la comunicación. Hablamos todos los días, transmitimos nuestras ideas a las personas, escuchamos las ideas de las demás personas a nosotros y damos por sentado de que nos entienden y entendemos. Y decimos, todos hablamos el mismo idioma, estamos hablando en castellano, en español y nos entendemos. Pero resulta, hermanos, que comunicarnos como tal, llevar una idea a las personas, es mucho más que manejar un idioma. Hermanos, comunicar una idea es manejar una cantidad de códigos que nosotros, yo lo defino como códigos secretos, que manejamos tanto como personas, como individuos y como comunidades, como pueblos. Y entonces, cuando nos comunicamos con una persona que maneja los mismos códigos secretos, que estos se van formando según nuestra propia historia, nuestra trayectoria, nuestras vivencias, pues si esta persona tiene unos códigos parecidos a los nuestros, porque ha vivido algo parecido, nos entendemos muy fácil. No hay ningún problema, estos códigos se entienden muy bien y la verdad es que no hay ningún inconveniente con esto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando hablamos con una persona que no maneja los mismos códigos, que no entiende las cosas en la misma forma que nosotros? Hay un conflicto allí, hay una dificultad. Es muy bueno hablar con uno de tu pueblo, ¿no? Como decimos por allá, este es uno de tu pueblo, porque claro, hablamos de tú a tú y decimos las cosas y las dejamos a medias y el otro asocia y continúa. Pero en esta mañana, hermanos, el énfasis que vamos a hacer en este sermón se basa en una sola palabra. Entonces, por tanto, quisiera que meditemos muy bien y traigamos pues claramente a lo que es esta palabra, lo que significa en realidad, para poder entender la riqueza que le conlleva dentro de la Escritura. Nosotros en español, para lo que es escuchar sonidos, para captar sonidos e ideas, tenemos dos palabras, y son dos palabras que en realidad nos traen de cabeza, si nos ponemos a pensar. Es oír y escuchar. Entonces vamos a empezar por definir qué es oír y qué es escuchar. Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española del idioma, dice que oír es una palabra que viene del latín audire y que quiere decir percibir con el oído los sonidos. Eso es oír, percibir sonidos. ¿Vale? Ahora mismo estamos percibiendo el sonido, están percibiendo el sonido de mi voz, de pronto el aire acondicionado que salta, el niño que llora, eso es percibir sonidos, eso es oír. Y tenemos escuchar. Escuchar también es una palabra que viene del latín y es ascultare o auscultare. Esto suena médico, ¿no? Esto es un término que llama bastante la atención. Y lo que quiere decir escuchar es prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, a un consejo o sugerencia. Es aplicar el oído a algo. Eso es escuchar. Hermanos, eso es en español, ¿vale? Y resulta que con estas dos palabras nosotros les cambiamos el significado, las entendemos mal y entonces
hablamos con uno que no es de nuestro pueblo y le decimos, oí lo que me dijo, y el otro se queda pensando, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Si solamente lo escuchó, no le prestó atención, solamente lo oyó, no lo escuchó, no le prestó atención, a ver si lo va a hacer como el otro le dijo. O muchas veces le decimos, escuché un ruido, y el otro se queda pensando, uy, tan importante era el ruido. Hermanos, oír y escuchar no es lo mismo. Escuchar es prestar atención como tal. Nuestra traducción de la Biblia, hermanos, es lo más fiel posible que nuestros traductores nos han dado a nosotros, manejando sus propios códigos, manejando su propia forma de hablar, y es la revelación del Señor para nosotros. Y nosotros hemos de fiarnos plenamente de la traducción de nuestras Biblias, porque es lo que tenemos. Y por el hecho de que no manejemos los idiomas originales, que son el griego y el hebreo, nosotros no vamos a desconfiar de la palabra del Señor. Pero hay momentos donde es necesario entender lo que dice la palabra del Señor en su original para poder saber cuál es todo su consejo. Y resulta que en el original, donde nosotros tenemos dos palabras para decir, oír y escuchar, en hebreo tienen 5. Y nuestros traductores han tenido que traducir con estas dos palabras y en la forma en la cual ellos las entendían y usaban el lenguaje, pues han tenido que traducir 5 palabras. Así que, hermanos, vamos a entender primeramente qué es o cómo entienden los escritores del Antiguo Testamento lo que es este arte de comunicarnos y de entender y de escuchar los sonidos. Pues resulta que en el hebreo, lo estuve consultando en la concordancia de Strong, una muy buena herramienta que le recomiendo a todos, y resulta que dice que hay 5 palabras para esto, y una de ellas es asán, y lo que quiere decir es ensanchar el oído. Y la idea que trae es, por ejemplo, cuando dice que los ídolos tienen orejas y no las pueden usar, no tienen esa capacidad de ensanchar su oído, de usar sus oídos. Eso es asán. Aná es prestar, es algo como para decir préstame o presto atención. Es algo así como cuando clamamos al Señor, atiéndeme, Señor. O cuando decimos, el Señor oyó mi voz. Esto es aná. Tienen otra que es kashab, esta me encanta. Y es levantar la oreja. Es literalmente lo que dice levantar la oreja. Me encanta porque la usaban mucho los abuelos allí en el pueblo y era señalando al perro. Pues levanta la oreja como el perro y escucha lo que están diciendo, ¿no? Es usada por los profetas, especialmente Jeremías, al dirigirse al pueblo, diciéndole, levanta la oreja y mira lo que se te viene encima por tu pecado, por tus situaciones. La idea que trae, hermanos, es presentir, es estar alerta a ver qué es lo que se oye. También está shamá, y es oír inteligentemente, sería nuestro escuchar. Y también está shema, y shema es literalmente obedecer. Pues hermanos, la palabra usada en el original en esta mañana, aquí en este texto donde dice oye Israel, la palabra oye es shama, es oír inteligentemente. Y dado, hermanos, que el texto nos exhorta a que escuchemos, a que oigamos inteligentemente, yo quisiera que respondamos en esta mañana a 3 preguntas básicamente. La primera de ellas es, ¿a quién hemos de oír? Oye, ¿a quién hemos de oír nosotros? Pues hermanos, continuando ya, entrando directamente en lo que es nuestro texto, hemos de oír a un siervo en el liderazgo. Moisés, hermanos, es uno de esos personajes que la verdad nos lleva a meditar en si vale o no vale la pena ser cristiano. Es uno de esos personajes que nos lleva a reflexionar sobre lo que implica ser cristiano como tal. La historia nos cuenta que Moisés, habiendo nacido dentro de una familia hebrea, fue criado en el palacio de Faraón. Fue criado allí como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Nos cuenta también, hermanos, que siendo siervo, fue criado como un señor. Estando en esta circunstancia, este hombre, pues, tomó conciencia de su situación familiar y decidió
pasar de sentirse señor, de vivir con las comodidades como tal propias del hijo de esta mujer, a vivir como, primero pues como uno de su pueblo, luego a llegar a ser un fugitivo, y luego, hermanos, llegar a pasar a vivir en el desierto, allí formando una familia con su mujer Séfora, con su hijo Gerson, pastoreando unas cabras. Es un cambio tremendo en la vida de este hombre. Desde el palacio de Faraón, estamos hablando en este momento, pues yo qué sé, comparándolo con la actualidad, ¿no? Sería la nación más poderosa del mundo, la Casa Blanca, ¿no? Pasar de allí y decir que se va a vivir al desierto, a estar sufriendo las penurias y pastoreando ovejas. Yo no sé mucho de pastorear ovejas, pero me imagino que pastorearlas en el desierto debe ser complicado. Poca agua, poco pasto, poco alimento, habrá que caminar bastante. Estando allí, Moisés resulta que encuentra el llamado del Señor a su vida, y viene el llamamiento del Señor y uno dice, bueno, ahora le cambió la vida a este hombre, ahora se va a sentar, ahora va a estar viendo a los demás trabajar, y resulta que nada más lejos de la realidad. El llamamiento que Dios le hace no es para quitarle trabajo, sino para aumentarle trabajos. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado. Y ahora resulta que este hombre tiene que ir y ser líder en una nación, y ser un líder un poquito especial. Es un líder sin espada, es un líder sin facilidad de hablar, sin don de palabra, y aparte de eso, la única arma que se le da es una vara. Es una vara. Y como tal, hermanos, vemos las dificultades que este hombre tiene que llevar, y dice, vale la pena ser cristiano, vale la pena escuchar a este líder, vale la pena entender todo lo que este hombre nos está hablando. Pasan los años, va con la vara en la mano, saca al pueblo de Egipto con una simple vara, los lleva allí a cruzar el mar Rojo. Con esta vara consigue pasar el pueblo, y dice uno, gloria a Dios, ahora es el momento en el cual este hombre va a encontrar que este pueblo le va a servir, y que este pueblo lo va a seguir de todo corazón, porque ve la tremenda autoridad moral que tiene Moisés. Dice, de todo corazón yo seguiría un líder como esto. Ha dejado todo y viene aquí a servirnos a nosotros y a liderar de esta forma. Pero hermanos, vuelve otra vez la cosa. Resulta que no es así. Lejos del pueblo seguirlo con gozo y con alegría, encontramos que le toca a este pobre hombre estar sufriendo las rebeliones de un pueblo duro de cerviz, contumaz, negligente, y tiene que estar sufriendo con él. Y se ven momentos donde tiene que clamar al Señor y decir, Señor, es que me van a apedrear. Hermanos, vale la pena ser cristiano. No es tarea fácil creer, no es tarea fácil ser cristiano, no es tarea fácil la vida de fe. No podemos engañar a la gente y no podemos decirle que cuando creen en el Señor Jesucristo, se convierten en cristianos, todo cambia para bien. Hermanos, los caminos del Señor son complicados y para nuestra visión en muchos momentos son difíciles. Pero no obstante, el Señor tiene un propósito en todo esto. Llegando al último mes de su vida, Moisés se sienta y empieza a meditar y nos escribe toda esta compilación que tenemos con el nombre de Deuteronomio. En el último mes de su vida, una vida larga, una vida dura, una vida complicada, él se sienta a pensar, y entonces yo digo, hemos de escuchar a este hombre. ¿No será acaso que Moisés es un líder de estos que ya están viejos y no se cansan de mandar y quieren seguir mandando, y no obstante están ahí y se han convertido casi que en dictadores, y dicen, bueno, pues vamos a dejar toda una cantidad de normas y una cantidad de leyes para que el que venga detrás pues siga cargando detrás de mí con todo lo que yo dije? ¿Hemos de escuchar a este hombre de esta manera? Hermanos, la respuesta es sí. Mis queridos hermanos y amigos, Moisés es figura de Cristo como tal. Moisés es a imagen de Cristo, es libertador del pueblo, es príncipe de Israel, es profeta de Dios y es mediador del pacto entre Dios y los hombres. Cuando leemos nuestro texto y nos preguntamos, ¿hemos de escucharlo? La respuesta es sí. Lo hemos de escuchar, hermanos, como el Espíritu Santo nos dice en el original de nuestro texto. Lo hemos de escuchar
en la forma Shama, o sea que le hemos de escuchar inteligentemente. Y nosotros, como pueblo de Dios, hemos de contestar que lo escuchamos de la forma Shema, o sea que oímos y obedecemos. El discurso de Moisés, hermanos, no es un discurso ambiguo, no es un discurso abierto a interpretaciones diversas, ni mucho menos es una carta universal para todo el mundo. El discurso de Moisés, hermanos, según nos dice Arthur Pym, y lo cito literalmente porque no tiene pérdida, dice: Deuteronomio es dirigido a la nación como una unidad y toca la justicia cívica y la vida nacional a causa de las relaciones peculiares del pueblo con Jehová su Dios. En general, el propósito de este libro es magnificar las relaciones del pueblo con Jehová y compeler al pueblo a la obediencia, es animar a la obediencia como tal. Y yo hago un paréntesis y digo que a la vez que también el propósito del libro es la continuidad del pacto mediante la enseñanza a las generaciones futuras como tal. Continúa Pym diciendo: ningún orador ha tenido jamás propósito más definido que Moisés al hacer estos discursos que nosotros llamamos de Deuteronomio. Pues bien, hermanos, sabemos que hay un Israel, según la carne, que son los que descienden de Abraham como tal, por su línea directa de sangre, y también hay un Israel que es el Israel espiritual, es la iglesia como tal. Somos los que nacemos de nuevo por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, es a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, es a los que descendemos de Abraham según la fe, que en esta mañana este texto nos está diciendo: oye, oye Israel. Es a nosotros a los que nos está hablando, hermanos. Es la realidad, hermanos, entender que aquí en este texto se habla a un grupo en concreto, y es la iglesia. No es un grupo, no es a toda la humanidad, no es un llamamiento universal, no, es a nosotros en particular, es a ti si has creído por gracia en Cristo Jesús, y a mí, que Dios nos habla en esta mañana y nos dice: oye Israel, oye Israel. Hermanos, y la realidad de que el Señor nos habla a nosotros en particular es algo que tiene bastantes implicaciones, y la primera de ellas es obviamente la elección divina. Es pensar en que si Dios se dirige a nosotros es porque hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. No es porque nosotros hemos querido creer y porque hemos cooperado en la gracia para poder llegar a entender que Dios tiene en Jesucristo el que redime nuestras culpas, y entonces somos nosotros los que abrimos la puerta y le decimos: ven a nosotros. No, eso es arminianismo puro y duro. Nosotros creemos porque hemos sido elegidos como tal, y como hemos sido elegidos como tal, nosotros hemos de creer porque ha venido el llamamiento eficaz a nuestra vida, y por tal nosotros creemos, y hoy el Señor nos llama y nos dice: oye Israel, oye Israel. Hay muchas implicaciones con respecto a esto, pero hermanos, la principal, o quisiera detenerme en un par de estos, y es decir que si el Señor habla a la iglesia en esta mañana, esto tiene un par de lecturas, y es que si el Señor habla a la iglesia, no te habla a ti que no formas parte de la iglesia. Tú que no has creído en el Señor Jesucristo, tú que no has descansado plenamente todavía en los méritos de Cristo para salvación, y que vives tu vida como quieres, eres un libre pensador, eres una persona respetable, buena, en fin, pero para ti es solamente algo más en la vida y poco más. Y tu centro no está precisamente en lo segundo que me decía mi hija a mí, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, si esa es tu realidad, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, o dos cosas que se podrían hacer. La primera será pensar que, ya que el mensaje que estoy predicando no es para ti, pues es algo que no te implica y que nada por ende te ha de interesar. Así que simplemente cerramos el oído, no vamos a escuchar, Shamá, vamos simplemente a oír, ¿vale? Y ya está, y que pasa el rato, y es un ruido más, y es un momento, hay que soportar el pesado este, pues voy haciendo cuentas de mi negocio, de mi trabajo, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer esta tarde, en fin.
cerrar el oído. Falso, hermanos. Si la realidad es que aún estás viviendo en tus pecados y si te deleitas en transgredir la justa y santa ley de Dios, si tu deporte favorito es blasfemar el nombre del Señor, si te glorías, si te estás vanagloriando en tu orgullo, y si tomas todo lo que estamos hablando aquí en esta mañana como una simple tontería, hermanos, el mensaje que tengo en esta mañana es terrible, es un mensaje bastante complicado, porque como terminó leyendo nuestro hermano Santiago, nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego consumidor. Eres un extraño, por tanto, a su pueblo, y Dios, que es experto, Él es experto en estar resistiendo a los soberbios, contenderá contigo. Y hay de aquel que contiende con Dios. Hermanos, Él es fuego consumidor. Él es terrible, hermanos, en su condenación. El infierno está allí. Hoy por hoy hay palabras que van perdiendo su significado. Hablar de pecado, hablar de infierno, hablar de castigo, de condenación. Ya, todo el mundo, es algo que casi que se borra del vocabulario, porque ¿para qué hablar de esto? Esto ya como que ha pasado de moda. El infierno está allí y es una realidad terrible, hermanos. Y las almas de todos los que están en este momento oyendo simplemente mensajes como este, están siendo arrastradas al infierno, están siendo condenados por toda una eternidad. Y ni decir de lo que viven en esta vida. ¿Por qué? Porque resisten a Dios, resisten la gracia soberana. Así que si en esta mañana estás oyendo este mensaje, yo te invito a que tomes la segunda opción. La segunda opción es que, la segunda lectura, es que aunque este mensaje no es para ti, pues vas a prestar atención porque lo mismo te interesa. Esto es verdadero, porque todos los que estamos aquí ahora, en esta mañana, y formamos parte de ese grupo que es la iglesia, a la cual el Señor se dirige en esta mañana como tal, en otro tiempo estábamos en tu mismo lugar. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en tanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tu realidad, nuestra realidad antes, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, la iglesia, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Esa es la realidad de la iglesia, hermanos. Nuestros pecados han sido puestos en Cristo y en Él hemos sido nosotros salvos. Nuestro pecado ha sido imputado a Él y su justicia perfecta ha sido imputada a nosotros. Esto es magnífico, esto es maravilloso, y eso es lo que debes escuchar en esta mañana. Hoy es un día de salvación y por eso presta atención, porque la fe salvadora viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy es mañana de oír, Shamá, de escuchar la palabra del Señor, de hacer caso a lo que te está diciendo. Hermanos, la iglesia, todos y cada uno de nosotros, somos muy, pero muy importantes para Dios. Pensemos que si no fuera así, la sangre de Cristo no hubiera sido vertida en el madero por nosotros. Además, hermanos, los creyentes en general formamos la unidad del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, llevamos el sello de la sangre de Cristo sobre nosotros. No somos cualquier cosa, de esa masa despreciable que por el pecado nosotros formamos parte como tal también, que es la humanidad. Él tuvo misericordia de nosotros. Así que somos importantes para Dios. Y hemos de vivir con esa seguridad y con esa firmeza y esa tranquilidad de saber que somos importantes para Dios. Y vivir también con esa responsabilidad.
Pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no sé ustedes, pero esto es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa, a mí me llena de orgullo y me da para andar con la frente en alta y con el pecho erguido diciendo, es que yo soy creyente como tal. Es que la sangre de Cristo fue vertida por mí. Es un privilegio tremendo el que nosotros hemos de tener presente, hermanos. Y siendo agradecidos, pues, en esta mañana, hemos de escuchar lo que nuestro Padre Celestial nos dice en este día. Y esto nos lleva a meditar en qué debemos oír. ¿Qué es lo que nosotros debemos oír como tal? Pues hermanos, debemos oír que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Debemos escuchar que nuestro Dios es uno. Debemos escuchar que a Él no le hace falta nadie. Debemos escuchar la unicidad de Dios. Debemos de escuchar que nuestro Dios no necesita de nada ni de nadie para obrar bien en nuestras vidas. Debemos escuchar, hermanos, que nuestro Dios es uno y Él se basta solo a sí mismo para regir los destinos del universo y para regir nuestras vidas y para traernos a nosotros todo el bien y todo lo que nosotros necesitemos. Debemos escuchar que Dios es uno y que no hay ninguno como Él y que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios es todopoderoso y que no tenemos un diosecillo de pacotilla. Hermanos, no tenemos un diosecillo como el de los católicos, hermanos, que está hecho de escayola, al cual le prendamos velas. Nuestro Dios es el Todopoderoso, es el creador del universo. Ese es nuestro Dios, esa es la realidad de nuestro Dios. No tenemos miles de dioses vanos, tenemos un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Ese es Jehová nuestro Dios, y eso es lo que tenemos que escuchar en esta mañana. Pregunto yo, ¿qué cosa justa, noble, buena no puede hacer Dios por ti? Pregunto yo, hermanos, Él es omnisciente. Él sabe lo que necesitas. ¿Qué cosa oculta para nosotros? Él no la sabe. Hermanos, en su omnisciencia Él todo lo sabe. En su omnipotencia Él todo lo puede hacer. ¿En qué lugar del universo podremos nosotros estar que Él no esté a nuestro lado? Él es omnipresente. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el todo, es el uno. ¿Dónde están los temores del cristiano? No conocemos a nuestro Dios. Dormimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro Dios. Porque, hermanos, tenemos una vaga idea. Pero nuestro Dios es solemne, es grande, es inmenso, es enorme. Él todo lo abarca, ni los cielos de los cielos le pueden contener. Eso es lo que nosotros debemos escuchar, hermanos, en esta vida. Y es lo que debemos de traer en nuestras penurias, en nuestras dificultades, a la mente. Saber que nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Hoy es 11 de marzo. Recordamos, no sé, me mueve mucho esto porque yo lo viví en mi época en Colombia. Recordamos la crueldad y la violencia de aquel 11 de marzo hace ya algunos años aquí en nuestro Madrid. Y decimos, algunos dicen, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. En esa sangre inocente vertida, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y el pecado, hermanos, está la condenación y la justicia. Hermano, nuestro Dios no es un diosecillo en el cual nosotros estemos teniéndolo que haga lo que nosotros queramos. No es un monigote, es un Dios de verdad. Y permite todas estas crueldades y todas estas dificultades. ¿Por qué? Para que tomemos conciencia de la profundidad y de lo tenebroso de la condición del ser humano en su pecado. Hermanos, Dios estaba allí. Y hace un año vimos, hermanos, aquella ola gigante tragándose al Japón. Muchos dicen, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Dios reina. Y no engañamos a nadie y no decimos, Dios es Dios de amor. Dios es Dios de justicia. Y los juicios de Dios vienen también. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es grande, es maravilloso, pero también es temible, hermanos, en justicia. Ahí está, y ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos oír.
Dígame, hermanos, un solo momento en el cual Dios los ha dejado solos, una sola cosa buena que Él no haya hecho y que Él no pueda hacer por todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Nos ama con amor eterno, alrededor de su iglesia Él ha puesto cerco, nos ha soportado hasta hoy y dice su palabra que hasta las canas nos soportará. De esto saben los más mayores en la congregación. Hasta las canas nos soportará, nos llevará, nos aguantará. Soportar tiene dos lecturas también: soportar, sostener, y soportar, aguantar nuestras iniquidades. Hermanos, por amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. Eso nos dice Dios a su iglesia. Con amor eterno nos ha amado. Ese es nuestro Dios y eso es lo que tenemos que escuchar. Cuando el Señor se reveló a Moisés en su ley, estaba leyendo también nuestro hermano Santiago, empezó diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estoy citando de Éxodo 20, los versículos 2 al 6. Y ahora, lo que esto implica es que si estás vestido con la sangre de Cristo, si ha sido imputado a tu favor su justicia perfecta, si te has calzado con el Evangelio, si en tu pecho pende la cruz como emblema de cristianismo, hermanos, hemos de andar con cuidado en nuestras vidas cristianas. Hemos de andar con cuidado nuestras vidas cristianas, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 12, versículos 1 al 4, leyó nuestro hermano Santiago. Hermanos, vivimos nuestras vidas siendo salvos, teniendo como Padre a nuestro Padre Celestial, a este Dios del cual estamos hablando, el cual hemos de escuchar hoy, que es Dios, uno Dios, único Dios, pero vivimos nuestra vida como si tuviéramos un Padre pobre. Es la realidad de nosotros. La seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra relación con ese nuestro Dios, hermanos, ha de aumentar si nosotros le conocemos a Él, si nosotros nos preocupamos por venir a leer la Biblia. Entonces, lee la Biblia. Es la palabra de tu Padre Celestial la que está allí. Saca de ella todo su consejo, el consejo para tu vida. Preocúpate por meditar en la palabra del Señor. Y vienen todos los peros. Es que yo no tengo tiempo. No estoy diciendo que lea un libro al día, que sería bueno. Todos no podemos tener ese privilegio de sentarnos todo un día a leer la palabra del Señor. Un versículo, ¿vale? Lee un versículo, no hay ningún problema. Saca el mensaje que Él tiene para ti. ¿Qué te dice ese versículo? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Cuánta profundidad hay en esto? Bueno, yo soy un aprendiz de predicador. Yo no tengo ni idea de poder transmitir a ustedes todo lo que el Espíritu Santo tiene aquí. Y nadie lo tiene. El magisterio de la Iglesia Católica pretende abrogarse la autoridad para decirles qué es lo que dice esto. Solo el Espíritu Santo tiene la autoridad y es el que les puede traer a ustedes esto. Entonces mediten en la palabra del Señor mientras estamos trabajando, conduciendo, pensando, hablando con los demás. ¿Qué implicaciones tiene para este negocio que voy a hacer? ¿Qué implicaciones tiene la palabra del Señor en este trabajo que voy a hacer? O
más banal todavía. ¿Qué implicaciones tiene la palabra del Señor en cuanto a esta música que estoy escuchando, en cuanto a este programa de televisión que estoy mirando, en cuanto a esta página de internet que estoy viendo, en cuanto a esto que estoy leyendo, o estas fotos que estoy subiendo, o estas que estoy descargando? ¿Qué implicaciones tiene la palabra del Señor para nuestras vidas? En lo que comemos, en lo que bebemos, todo lo que hagamos ha de glorificar a Dios. Meditemos por tanto en ello, hermanos. Concluyo, hermanos, porque el tiempo se nos echa encima como siempre. Cuando se escribieron estas palabras, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El Espíritu Santo solo pudo traer a la mente de Moisés todo lo que había vivido hasta el momento. Pensemos en la vida de Moisés. El que no la conozca, le invito a que lea el Éxodo y conozca lo que fue la vida de Moisés. Le invito a que vea lo que fue su relación íntima y personal con el Señor. Hermanos, yo me deleito en poder pensar que Moisés, como dice la palabra del Señor, estuvo cara a cara con el Señor. Es tremendo, es tremendo. ¿Y cuántas veces vemos hermanos que traen ese gozo y que traen ese rostro radiante de Moisés y los envidiamos? Yo los envidio. Cuando miro un hermano y me mira la cara y me habla y escucho sus razonamientos y me trae a mí a meditar en mi pecado o me trae esa palabra de ánimo que me hacía falta, hermanos, me hace falta ver ese velo. Que tiemblo, hermanos, tiemblo de ver el gozo que hay cuando una persona tiene esa plena comunión con Dios. Pensemos, hermanos, que cuando el Espíritu Santo estaba trayendo a Moisés, a colación a Moisés en su mente, todo lo que había sido su vida para escribirnos estas palabras, le traía también lo que había sido toda la historia del pueblo de Israel hasta aquel entonces. Aquel pueblo que empezó allá con Abraham, un hombre por allá, un idólatra como tal, cómo fue creciendo toda esa familia, llegar a ser esa multitud tan enorme. Pero pensar también, hermanos, en lo que fueron aquellos 40 años vagando por el desierto. Hermanos, cuando Él está hablando a este pueblo, pensemos que ya están a punto de cruzar lo que sería la línea, ¿no? Lo que sería la frontera para entrar a la tierra prometida. Pensemos en eso, hermanos. Y pensemos que Moisés sabe que le queda un mes para terminar de ajustar sus asuntos. Pensemos que Moisés sabe que tiene que descargar su responsabilidad en Josué. Y pensemos, hermanos, en que él está allí meditando en lo que viene en el futuro, en las dificultades que hay en la tierra prometida. Y él está pensando en su pueblo. Y él les dice: oye, Israel, te conozco, Israel. Te conozco, iglesia. Te conozco, iglesia. Te conozco, iglesia. Y también te conozco, Carlos. Te conozco, Pepe. Te conozco, Julio, María, Andrés. Oye, Israel. Oye, Carlos. Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios uno es. Afirma tu fe, porque lo que te viene es grande. Para la oreja, lo que te viene es grande como tal. Por tanto, oye inteligentemente, presta atención y obedece. No sé ustedes, hermanos, pero cuando yo pienso en el pasado de mi vida, lo único que puedo ver es la mano del Señor. No veo nada más. No veo nada más. Cuando yo pienso en el pasado de mi vida, solo veo la mano del Señor. Los que me conocen saben lo que fue mi vida. Terrible. El pecado, la perversidad del corazón, y todos dirán: ¡buah! Lo mismo que yo. Sí, lo mismo que tú. El pecado. Pero hermanos, allá estaba la mano del Señor preservándome hasta traerme hoy a este púlpito a comunicar su palabra, hasta traerte a ti hoy a escuchar tu palabra, o hasta traerte a ti, si estás escuchándonos a través de internet, a esta predicación. Ahí está la mano del Señor.
No sé ustedes, pero cuando yo pienso en la historia de la iglesia en general, solo veo la mano del Señor. A pesar del pecado, a pesar de las torturas, a pesar de los excesos, a pesar de la Inquisición, a pesar de los pesares, estaba la mano del Señor allí. Y por eso la reforma, y por eso toda esa corriente reformada hasta hoy, que tenemos la palabra de Dios y la libertad de meditar en suelo español, en la palabra del Señor. Es la mano de Dios, es la mano de Dios. ¿O qué pasó con nuestros ancestros? Y digo nuestros porque yo también tengo mis ancestros españoles, ¿no? Somos latinoamericanos. ¿Cuántos se murieron quemados, empalados? ¿Cuántos murieron por su fe protestante? ¿Cuántos fueron torturados? Aquí tenemos las cámaras de la tortura. En Cartagena de Indias también hay algo de esto. Hermanos, y hoy estamos aquí disfrutando plenamente de la palabra del Señor, diciendo que nuestro Dios es grande, es todopoderoso. Hermanos, yo veo la mano del Señor en la historia de la iglesia en general, no veo más. Y en la historia de esta nuestra congregación, cuántas divisiones, cuántos problemas, cuántas dificultades. ¿No vemos la mano del Señor aquí? ¿No vemos la mano del Señor aquí? ¿Cuántos se han quedado por el camino? ¿No vemos la mano del Señor en nosotros? Hermanos, quiera Dios, tengo mucho más, pero el tiempo se nos viene encima. Quiera Dios, hermanos, que en esta nuestra iglesia, ya no hablo en general, que esta nuestra iglesia, nuestra congregación de Alcorcón, sea conocida porque cuando Dios dice Shama, escucha, nosotros decimos Shema, obedecemos. Hermanos, a nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra. Esta tu palabra, Señor, que nos lleva a meditar en la grandeza tuya, Señor. Que nos lleva a meditar en tu mano poderosa, preservando en tu mano poderosa, Señor, llevándonos hasta este momento. Señor, queremos glorificar tu nombre. Queremos darte las gracias, Señor, porque solo podemos mirarte a ti, Señor, y decir, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Tiembla, Señor, nuestra voz. Nuestro corazón, Señor, se derrite dentro de nosotros en pensar en lo que eres tú. Imploramos, Señor, pues, nos dé sabiduría para vivir con gozo y con alegría nuestras vidas. Poder, Señor, ser luz y sal en este mundo entenebrecido. Y poder, Señor, decir, habla, Señor, porque tu pueblo escuche. Es en el nombre de Cristo Jesús que te damos las gracias. Amén.